Apreciados hermanos, nos alegra saludarles al comenzar un año más. Gracias a Dios por este gran privilegio. Reciban fuertes abrazos y las mejores bendiciones de parte de nuestro Dios para cada uno de ustedes. En esta ocasión vamos a dar inicio con el estudio de un nuevo trimestre, una nueva lección, en esta ocasión titulada Daniel. Haremos un recorrido maravilloso. Aprenderemos grandes lecciones y queremos invitarte para que consideres como prioridad atender las lecciones diarias, de tal manera que tu vida sea edificada en el firme fundamento que es Cristo Jesús. En la primera lección, permíteme compartirte los 3 puntos más importantes sobre los cuales realizaremos el estudio. Número 1, Cristo, el centro del libro de Daniel. Número 2, estructura del libro de Daniel. Y en tercer lugar, estudiaremos nuestro presente a la luz del libro de Daniel. En esta primera ocasión nos acompaña el pastor Alejandro Medina y el pastor Francisco Ramón de Dios. Por favor, acompáñame para que juntos oremos y podamos dar inicio con este repaso de la lección número 1. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, muchas gracias porque eres bueno. Gracias por tus cuidados, por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque nos proyectamos a un nuevo año. En esta ocasión, con la certeza y la seguridad que tú harás lo mejor para nuestra vida. Por favor, al tomar tiempo y estudiar esta primera lección, bendícenos, acompáñanos, dirige nuestros pensamientos y permite, Señor, que tu Espíritu nos guíe a tomar las mejores decisiones en nuestra vida. En tus manos de amor nos encomendamos, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Nos alegra saludarles, estamos dando inicio con un nuevo trimestre. Vamos a estudiar la lección número 1, de leer a entender. Y como les he mencionado, quienes nos acompañan para realizar este estudio es el pastor Alejandro Medina y el pastor Francisco Ramón de Dios. Pastor Medina, la lección número 1 es una lección que nos permite tener las bases para comprender todo el contenido del libro de Daniel. Debo decirle algo adicional, pastor. En toda la Biblia aparece Jesús como el centro de las Escrituras, pero específicamente en el libro de Daniel se resalta ese mismo espíritu. Gracias, pastor, es un placer acompañarlos, amigos, en esta mañana. Efectivamente, el libro de Daniel tiene como centro a Jesús y es muy importante no sacar a Jesús de los estudios proféticos, porque el libro de Daniel tiene que leerse en el contexto del Evangelio de Jesús, de las palabras de Jesús y de todo lo que tiene que ver con su mensaje. Cuando nosotros sacamos a Jesús del mensaje, del mensaje profético, convertimos al libro de Daniel en un libro radical, en un libro extremista, que va a ignorar el resto de los mensajes cristocéntricos de las Escrituras. Y nosotros vemos ahí en Daniel, por ejemplo, que aparece Jesús en los primeros capítulos al cumplirse la profecía de las 70 semanas, es decir, que había anunciado Jeremías, y la palabra del Señor se cumple. El pueblo de Israel es llevado a Babilonia, y el Señor, el mensaje indirecto de Jesús, ahí está. Pero en el capítulo 2 está más directamente Jesús, donde aparece como la roca que destruye la estatua de Daniel y establece el nuevo reino. En el capítulo 3 nuevamente aparece Jesús ahí en el horno de fuego. Incluso dice que Nabucodonosor lo reconoce como un hijo de los dioses, el cuarto de los personajes del horno de fuego. También en el capítulo 4 el Señor aparece como el juez, el verdadero juez de este mundo, cuando a Nabucodonosor lo pone en su lugar. Nabucodonosor pierde la razón
él pretendía ser el dueño de este mundo, y en ese capítulo se deja ver que el único soberano de este mundo es nuestro Dios. Y en el capítulo 5 aparece una vez más como juez de este mundo, quitándole a Belsasar el reino, escribiendo la escritura esa en la pared y diciendo: pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falso. Una vez más Jesús ahí está. Y en el capítulo 6, queridos amigos, aparece Jesús al lado de Daniel. Una vez más, como en el horno de fuego, aparece junto a sus hijos, que son fieles, protegiéndolos, a unos del horno de fuego y a otro de los leones. Y a partir del capítulo 7, donde está la sección profética, ahí podemos ver en diferentes momentos representado a Jesús y su ministerio. Quizás el elemento más extraordinario va a aparecer en el capítulo 9, cuando se describe el aspecto mesiánico, y se da incluso la profecía de las 2300 días y las 70 semanas, donde se va a dar la fecha de su bautismo y de su muerte. Correcto, pastor. Pastor Francisco, es increíble la manera como el Señor Jesús se deja ver en el libro de Daniel. Los primeros capítulos así lo presentan, pero el resto de los capítulos también son precisos al manifestar la existencia de Jesús y colocarlo en el centro de las operaciones del universo, pastor. Sí, pastor, sabe que es interesante notar en los capítulos 7 y 8 y 9, no solamente a Jesús como la víctima sacrificial, sino también como el que ha de continuar la obra de redención como nuestro sumo sacerdote celestial. Si hay algo que me gustaría resaltar en el capítulo 10 y al 12, es que se presenta a Jesús. Se presenta a Jesús como el comandante en jefe, que está batallando, está librando la batalla final contra el mal y sus fuerzas para liberar a su pueblo y cumplir su propósito. Me gustaría resaltar esto, pastor. Muchas gracias, pastor. Pastor Alejandro, ¿y en qué nos beneficia saber que Jesús es el centro, no solo del libro de Daniel, sino de todas las cosas? Yo como cristiano, en la vida práctica, en la vida real, en medio de mis luchas, ¿cómo soy beneficiado con este entendimiento, pastor? En realidad, el mensaje de Jesús unifica la profecía bíblica. El mensaje bíblico es uno, no son dos ni tres, y no tenemos por qué estar leyendo la profecía aparte del resto de las escrituras. Además, nos recuerda la palabra de Dios que el mensaje de Daniel es un mensaje de salvación. Cuando nosotros ponemos a Jesús al centro, siempre tendremos la palabra redención. Y cuando nosotros vemos a Jesús ahí como centro de la profecía y como centro de las escrituras, tenemos un mensaje de salvación, de esperanza, de libertad, que está encerrado en el resto de los pasajes de la profecía y de la Biblia. Porque Daniel no es un mensaje de condenación, no es un mensaje de destrucción. Hay gente que le da miedo estudiar las profecías, hay gente que amenaza a los demás con el mensaje profético. Ese no es el objetivo de la profecía. Correcto. No es el objetivo estar amenazando, estar amedrentando, estar espantando a la iglesia con mensajes que de las bestias, que de los poderes, que del cuerno pequeño. Ese no es el centro de la profecía. El centro de la profecía es Jesucristo y su mensaje de salvación. Así es. El problema es que cuando nosotros lo hacemos a un lado, nos volvemos radicales y empezamos a atacar, a desafiar, a punzar a los demás con elementos de la profecía que sí están ahí, pero que no son el centro. Correcto. El centro es Jesús. Eso nos da equilibrio, nos da fortaleza. Nos recuerda que al final el Señor es el soberano de este mundo y que Él terminará la lucha en contra de los poderes del mal. Excelente, pastor.
Pastor Francisco, saber que Jesús es el soberano de la tierra, que no escapa nada a su control, a su entendimiento, y lo mejor, que el Señor Jesús está de nuestro lado, pastor. Sabe, pastor, que qué interesante es recordar y nos da esperanza, pastor, saber que la profecía, el mensaje de Daniel se centra en aquel que en el capítulo 12 de Daniel es presentado como el que está del lado de parte del pueblo de Dios. Ujú, ujú. Y no importa qué detalles, qué sufrimientos, qué pruebas y tribulaciones el pueblo de Dios haya pasado o esté pasando ahora, tenemos un mensaje de esperanza. Hay alguien que está de nuestra parte Amén, y ese amén. alguien es Cristo Jesús. Esto es maravilloso, queridos hermanos, cuando estamos iniciando con el estudio del libro de Daniel, recuerda perfectamente que el amor de Dios es tan grande, que Él está al control de todas las cosas y hará todo lo necesario para proveernos salvación y vida eterna. En un momento regresamos para continuar con la siguiente parte de la lección, con la segunda parte que lleva por título Estructura del libro de Daniel. Permanezcan con nosotros, en un momento regresamos. Estamos de regreso, vamos a estudiar la segunda sección y en este momento tenemos que analizar la estructura del libro de Daniel. Pastor Alejandro, es posible estructurar el libro de Daniel de diversas maneras. Sin embargo, hay una herramienta literaria llamada quiasmo que era muy común, se utilizaba con un propósito, pastor. Así es, el libro de Daniel hay que verlo antes que nada como un todo, los 12 capítulos. Y entonces nos vamos a dar cuenta que el libro se puede dividir en una parte histórica y en una parte profética. La parte histórica es del 1 al 7, del capítulo 1 al 7, hasta ahí podemos decir que la parte histórica, y la parte profética sería del 8 al 12. Pero a su vez, del capítulo 2 al 7 hay que decir que esta parte está escrita en arameo. Y el capítulo 8 al 12 hay que decir que está escrita en hebreo. Estos capítulos tienen un quiasmo. Es decir, ¿qué es un quiasmo? Es una figura literaria que empleaban los hebreos, todavía se utiliza, para enfatizar contrastes. Y para plantear un problema al principio y resolverlo al final. En otras palabras, es una disposición de órdenes inversos de dos secuencias consecutivas. Tenemos aquí, por ejemplo, el capítulo 2, que plantea los 4 reinos de Nabucodonosor. Esos 4 reinos a través de la estatua se plantean al principio, pero se van a explicar y se van a desarrollar en el capítulo 7, donde aparecen los 4 reinos de Daniel a través de las bestias. Primero se plantea un problema y luego se resuelve. Podríamos decir que tenemos en la estatua A y en las bestias A'. Y después tenemos, muy interesante, el capítulo 3, donde Dios libera a los compañeros de Daniel del horno de fuego. Esa sería B. Y B', Dios libera a Daniel del foso de los leones. Correcto. Evidentemente ahí hay otro contraste. Una liberación primero del horno y otra liberación después del foso de los leones. Y entonces vamos llegando al centro, que ese es el punto del quiasmo. El juicio en el capítulo 4 sobre Nabucodonosor y el juicio sobre Belsasar en el capítulo 5. Entonces vamos cerrando el quiasmo hasta que nos va a quedar un centro. Ese era un método que utilizaban mucho los hebreos en varios libros de la Biblia. Está lleno de quiasmos y en los libros proféticos no son la excepción. Es muy importante tomarlo en cuenta. Sabemos que en esta época no se acostumbra a eso, pero cuando estudiamos los libros proféticos hay que considerarlos para poder entender el propósito que tiene el autor bíblico. Por otro lado, hay un elemento en la literatura
de los textos hebreos que se llama la repetición. Sí. Ellos utilizaban mucho la repetición a través de los poemas, utilizaban mucho el paralelismo en diferentes formas, pero en la cuestión de la profecía también utilizaban la repetición de los elementos proféticos. Un ejemplo lo tenemos ahí con José. ¿Se acuerdan ustedes cuando José primero tiene un sueño y dice que él sueña 7 vacas gordas y luego 7 vacas blancas, y luego el sueño va a regresar con 7 espigas gordas y 7 espigas pues marchitas? Entonces tenemos ahí el elemento de la repetición. En el libro de Daniel hay por lo menos 4 repeticiones. Tenemos Daniel 2, donde se presenta la estatua, los imperios, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Se repite la secuencia en Daniel 7 con las bestias, el león, el oso, el leopardo y la bestia indescriptible, es la misma secuencia. Luego viene otra repetición parcial en Daniel 8 y 9, aquí ya no va a aparecer Babilonia, ya no va a aparecer ese elemento, pero sí aparece Medo-Persia, Grecia y Roma, a través de la figura del macho cabrío y el carnero, y el cuerno pequeño. Aparece otra vez esa secuencia. Y al final, en Daniel 10 y 11, nuevamente aparecen 3 de los reinos con Medo-Persia, Grecia, Roma y Miguel, en este caso, que aparece en los otros 3, las otras 3 secuencias. Se menciona otra vez el elemento de la repetición. Por lo tanto, hay que considerar siempre ese factor. El libro de Daniel está repitiendo secuencias. Eso nos recuerda que el libro es una unidad y que ningún capítulo se puede leer por separado. Aisladamente. Y que nosotros no podemos tomar un cachito de Daniel y colgarnos de ahí y sacar una interpretación. Correcto. Sin considerar el resto del libro. Muy bien, qué interesante, pastor. Y Pastor Francisco, las visiones proféticas registradas en el libro de Daniel son de naturaleza diferente a la mayoría de los mensajes proféticos presentados por otros profetas del Antiguo Testamento. Explíquenos, pastor, en relación a las profecías apocalípticas, a las profecías clásicas que se presentan. ¿Qué hay en relación a ello, pastor? Sí, pastor, es necesario, para entender el mensaje, es necesario hacer una clara diferenciación entre la profecía clásica y la profecía apocalíptica. La profecía clásica se da en un marco étnico y geográfico, es decir, Dios actúa en un marco étnico y geográfico. Además, el Señor da su mensaje, y cuando el profeta lo recibe, dice la palabra de Jehová. La palabra de Jehová. Hay un uso limitado de simbolismos. Por ejemplo, en Jeremías aparece la profecía del cinto podrido, que tiene una connotación, y la respuesta es condicional, es decir, a menudo el cumplimiento de esta profecía depende de la respuesta humana. No así con la profecía apocalíptica. En la profecía apocalíptica, muy a menudo el Señor usa sueños y visiones, principalmente. También en el uso de simbolismo hay un simbolismo compuesto. Es decir, se usan imágenes que están más allá de la realidad, animales híbridos, monstruos con alas y cuernos. Otra cosa que hay que resaltar en la profecía apocalíptica es el empleo de pequeñas entidades que representan a entidades mayores. Y en ese uso, pues la simbolización en miniatura, el uso de un día para representar un periodo más largo de tiempo. Es lo que conocemos como el uso del principio día por año. Correcto. Los 2300 días proféticos tienen que ver con 2300 años donde el Señor está actuando y está siendo soberano a través de las naciones. Otra cosa es que es incondicional, es escatológica,
Y a través de la profecía apocalíptica, Dios revela el surgimiento y la caída de los reinos hasta el tiempo del fin, donde al final el reino de Dios es el que prevalece, Pastor Enoch. Sí, pastor. Por ejemplo, para complementar lo que dice Francisco, es importante el ejemplo de Jonás, ¿no? Sí. La profecía de Jonás. Jonás llega a Nínive y advierte que dentro de 40 días Nínive será destruida. Esa es una profecía. Clásica. Clásica. ¿Por qué es clásica? Porque depende de la reacción de humana. Los seres humanos. Se da un contexto geográfico, Exactamente, pastor. Es un geográfico, no es para todo el mundo, ¿eh? No. Así es. Es exclusivamente para Nínive. No estamos hablando de Israel, ni estamos hablando de Babilonia, ni de Egipto. Es para Nínive, los asirios. Sí. Y aquí dicen, dentro de 40 días Nínive será destruida. Ellos se arrepienten. ¿Qué pasa con la profecía? Era condicional. Esa es una profecía clásica. Bueno, entre otras características. Claro. Pero las profecías de Daniel no tienen condición humana. Se van a cumplir. Porque se van a cumplir. Sí o sí. No, aquí no estamos hablando de la reacción humana. Que me arrepiento o no me arrepiento. Todo lo que aparece en Daniel se va a cumplir. Esa es profecía apocalíptica. Y pastor, es interesante notar de que el mensaje que Dios da en el quiasmo que aparece allí en la estructura del libro es un mensaje donde se le está diciendo a Nabucodonosor, Dios es el que gobierna este mundo y por eso le quita el reino temporalmente, pero finalmente a su hijo se lo quita definitivamente, es decir, Dios está al control de la historia. Muchas gracias, Pastor Alejandro. ¿Hay otro elemento que necesariamente en el libro de Daniel tiene que identificarse y son las escuelas de interpretación? Bueno, este es un tema muy importante que considerar, porque hoy por hoy, queridos amigos, resulta que muy pocas iglesias consideran el libro de Daniel como nosotros, como un libro profético. Es decir, ¿por qué nos están predicando las profecías en otras denominaciones cristianas? Sí. Y no se habla de las profecías de la estatua de Daniel y todo esto con el énfasis que nosotros tenemos, porque hay diferentes escuelas de interpretación profética. No todo el mundo interpreta, y por lo menos se mencionan 4 aquí en la lección de escuela sabática, que una de ellas es el preterismo, que en resumen dice que todo lo que dice en el libro de Daniel ya sucedió en el pasado. Así que todo lo que nosotros leamos, todo eso no tiene relevancia para el futuro. Hay un buen número de tendencias del cristianismo que lo acepta y que lo cree así. Por ejemplo, el mundo católico dice, no, ¿para qué vas a...? Eso ya pasó, ya quedó atrás, no tiene importancia. Pero por otro lado tenemos el futurismo, que dice que las profecías de Daniel pues se van a cumplir en algún momento. Hay una tendencia del mundo evangélico que se llama el dispensacionalismo, dice que en algún momento incluso el pueblo de Israel ahí está involucrado en eso, y de paso, queridos compañeros y amigos, la política de los Estados Unidos está muy influida por el evangelismo, por el dispensacionalismo. Y el futurismo, para que vean la importancia que tiene la historia de la Biblia. Tanto apoyo que le da Estados Unidos a Israel, detrás de eso está la influencia de los evangélicos que interpretan el libro de Daniel desde una perspectiva futurista, porque ellos creen que los judíos se van a convertir al final del tiempo y allá se va a establecer el reino de Dios, y es decir, hay toda una profecía al respecto que tiene que ver con el futurismo. Y hay otra escuela que se llama el idealismo, que dice que en realidad pues todo el libro de Daniel es un asunto espiritual, que no tiene ninguna importancia histórica, que eso es para nuestro aprendizaje, para que crezcamos en la fe, pero que no debemos confundirlo ni andarle buscando ahí cuestiones en el pasado, en la historia. Y finalmente tenemos el historicismo, a lo que pertenecemos los adventistas desde que aparecimos en este mundo,
que dice que en realidad la profecía de Daniel tiene una aplicación histórica Sí. y que ha tenido un cumplimiento histórico y que al final del tiempo, por supuesto, lo va a tener. Por eso nosotros volteamos a ver a la historia, tenemos que estudiarla y tenemos que ver el cumplimiento profético a lo largo de la historia. Así que por eso otras congregaciones, otras denominaciones no enfatizan el libro de Daniel. Prácticamente nosotros somos de los poquitos que hoy por hoy seguimos siendo historicistas, y aún dentro de nuestras filas de vez en cuando Así nos es. salta una que otra liebre. Por Así eso este trimestre es muy importante estar estudiando la lección de escuela sabática. Muy bien, Pastor Francisco, Pastor Alejandro, muchas gracias. Esto parece ser desafiante en la comprensión, pero al hacerlo va a facilitar el estudio de todo el trimestre en relación al libro de Daniel. Permanezcan con nosotros, en un momento regresamos para continuar con la tercera parte de nuestro estudio de la lección número 1. Un espacio para tratar temas de actualidad desde la cosmovisión cristiana, un medio para tratar las cuestiones que más inquietan a la juventud hoy en día, un recurso dedicado exclusivamente para la discusión y el debate sobre los desafíos que pueden llegar a enfrentar los chicos, que promueve los valores cristianos a través de la ciencia, la historia, la literatura, la tecnología y la fe. La única revista en español para jóvenes adventistas en América Latina. Pide tu suscripción con el pastor de tu iglesia. Expresión Joven. Muy bien, estamos de regreso. Vamos a continuar con el estudio de la lección número 1 y vamos a ir concluyendo. Vamos a ingresar a la tercera parte, donde tenemos que analizar nuestro presente a la luz del libro de Daniel. Pastor Alejandro Medina, este es un asunto muy importante. Sin embargo, para entenderlo mejor y para, antes de ingresar a detallar estos aspectos importantes, háblenos un poco acerca del principio día por año, pastor, porque el libro de Daniel lo utiliza, lo refiere y es muy importante para la comprensión. El principio de día por año es una forma de interpretar las escrituras que es muy importante en el caso de la profecía. Ahí en la Biblia aparecen Números 14:34 y Ezequiel 4, 5 y 6, que son la base bíblica para decir que en periodos proféticos, en términos proféticos, un día equivale a un año. Correcto. Es muy importante entender este principio. En uno de los libros que sugerimos de los estudios que vendemos ahí en Gema, el libro que se llama El Simposio de Daniel, viene una explicación extraordinaria, mucho más amplia del principio de día por año, pero en resumen es lo que hemos dicho: un día equivale a un año. Ahora bien, hay tres elementos que menciona la lección para recordar este factor. En primer lugar, que si las visiones son simbólicas, los tiempos también tienen que ser simbólicos. Es decir, los símbolos no solamente se refieren a la visión, sino también al tiempo. Por lo tanto, un día equivale a un año. En segundo lugar, cuando la Biblia habla de que la visión es para el tiempo del fin, eso confirma de que no se pueden referir a 3 años y medio, por ejemplo. Están hablando de un periodo mucho más largo, porque los periodos son muy extensos. Luego entonces tiene que haber una herramienta, un elemento que te diga o te muestre que se trata de un periodo más largo. El principio de día por año explica muy bien y se adapta muy bien a la interpretación de periodos largos. Y en tercer lugar, pues tenemos ahí en la Biblia, en el libro de Daniel, varios profecías en las que el principio de día por año es indispensable, como las 70 semanas, los 2300 días,
que es básico para entender estos periodos largos y que demuestran que ese es un principio que ha sido muy útil para asimilar la profecía de Daniel y que no debemos dejar de considerar. Este principio tiene sus críticos, tiene sus críticos Sí, por tanto supuesto. fuera como dentro de la iglesia, pero eso no le quita autoridad hasta el día de hoy. Es decir, no lo sabemos todo, evidentemente, no lo sabemos todo en cuanto al principio de día por año, en cuanto a otras cosas. Sin embargo, hasta el día de hoy sigue siendo un elemento muy importante para darle dirección y darle rumbo al estudio de la palabra de Dios. Ahora bien, en cuanto a lo que decías de la importancia del libro de Daniel, yo creo que este es el momento para estudiar el libro de Daniel. Si nuestros amigos no lo habían leído antes, tenemos que aprovechar la lección de este trimestre. Sí. Tenemos que sentarnos a estudiar. Tenemos un panorama privilegiado en este tiempo en el que estamos de este lado de la historia, en el que podemos comprobar el cumplimiento de la palabra de Dios y podemos ver los eventos finales muy cerca, casi a la luz, en diferentes momentos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la estatua de Daniel, estamos en la etapa pues de los pies parte barro, parte hierro. Tenemos países pobres, países ricos, y estamos a punto de que caiga la roca sobre la estatua de Daniel. Podemos ver el poder el poder que se mueve en torno a los dos personajes que menciona el cuerno pequeño, a los personajes del cuerno pequeño, y los podemos ver hoy, pero palpablemente, cosa que no se podía hacer en otros momentos. Es decir, tenemos una perspectiva privilegiada y debemos recordar, entre todos esos elementos, que el verdadero soberano de este mundo, en medio de los discursos políticos, hoy tenemos una época en la que aparecen los políticos presentándose como mesías, como salvadores, como redentores, presentándose como si ellos tuvieran la solución a los problemas del planeta en diferentes ámbitos. Hay que recordar que Dios es el soberano de este mundo, que Él es el soberano de nuestra vida. El libro de Daniel enfatiza en varios momentos que Él establecerá su reino en este mundo. Correcto. Pastor Francisco, no solamente es importante saber que Dios es el soberano de nuestra vida, sino que Dios dirige el curso de toda la historia, pastor. Sí, y sabe, pastor, que es interesante notar en el estudio de la lección que lo que está ocurriendo en Babilonia no solamente tiene que ver con la soberanía divina. Dios está dirigiendo la historia. Dios está dirigiendo la historia y a mí me llama mucho la atención lo que dice Elena White. Ella dice que en pocas palabras o parafraseando, nosotros tenemos que estudiar la historia para ver cómo Dios ha actuado en el pasado de acuerdo a la profecía bíblica y nosotros podamos proyectar una visión positiva del futuro, cómo Dios interviene en la vida del ser humano, incluso en los detalles más pequeños, de manera que nos da certeza, seguridad para vivir un presente con propósito, un presente con la certeza de que estamos en esta tierra para cumplir una misión y mientras el Señor nos dé vida, esa misión estará disponible para que nosotros podamos participar y formar parte de los planes divinos. Correcto. Y Pastor Medina, hay un asunto que resalta cuando nosotros estamos viendo el libro de Daniel a la luz, nuestro presente a la luz del libro de Daniel, es que el libro ofrece un modelo a través de estos jóvenes que están en un lugar desconocido, distinto a donde ellos crecieron, donde la cosmovisión incluso puede verse afectada, pero el Señor establece un modelo a través de ellos, pastor. El libro de Daniel es extraordinariamente
atractivo si queremos ver un ejemplo de vida en el tiempo del fin, porque incluye el elemento de la salud. Es decir, él se prepara no nada más con el estudio de la Biblia. Sí. Daniel es un modelo para vivir un estilo de vida saludable. Eso también forma parte en el tiempo del fin. Daniel es un joven que es leal a Dios en todo momento, aunque tenga que llegar al foso de los leones, aunque los amigos tengan que ir al horno de fuego, Sí. aunque se tengan que jugar el pellejo con la alimentación, con la vida. Es decir, él siempre va a estar del lado del Señor en todo momento, aunque arriesgue la vida. En el tiempo del fin Dios nos pide, como dice Apocalipsis 2:10, esa última parte, sé fiel hasta la muerte Y yo te daré la corona de la vida. Y el Señor nunca le falla a Daniel. No le falla cuando decide ser fiel en su alimentación, no le falla a los jóvenes hebreos en el horno de fuego, no le falla en el foso de los leones. En todo momento el Señor va cumpliendo su palabra y va cuidando y protegiendo a su siervo. Nosotros no tenemos nada que temer en Correcto. este tiempo. Nosotros tenemos que recordar que tenemos un Dios que está a nuestro lado y que podemos serle fieles en diferentes ámbitos. Aunque las cosas se vayan a poner complicadas, el Señor espera fidelidad de sus hijos y nunca nos va a abandonar. Correcto, gracias pastor. Pastor Francisco, la presión de este mundo es tan grande y tan fuerte que parece casi imposible vivir a la altura de esto, del ejemplo de estos jóvenes, de forma específica de Daniel. Pero es posible, pastor. Es posible, sabe, pastor, que yo he estado meditando en la vida de Daniel y me llama la atención que el profeta Jeremías ya había dicho, ustedes tienen que someterse a Babilonia. Y cuando Daniel llega a Babilonia, él sabe que su misión es permanecer fiel a Dios. Pero ¿cómo esto nos anima contemporáneamente en este tiempo? Sabe, pastor, que yo creo que si hay algo que nos resalta el Dios a través del libro de Daniel, es que nosotros tenemos que exaltar la Biblia. Tenemos que presentar la Biblia como un libro relevante, porque es la que nos ofrece la cosmovisión apropiada para enfrentar los desafíos de la vida diaria y para también prepararnos para el reino de los cielos. Lo que yo destaco de Daniel es que la preparación que él recibió, pastor, no solamente le permitió ver el levantamiento y la caída de reinos, sino le preparó para el reino de los cielos. Y no importa las pruebas, las luchas, las tentaciones, la Biblia es un libro digno de confianza, donde nosotros podemos encontrar nuestra razón de ser, pastor. Muchas gracias, Pastor Francisco, gracias por habernos acompañado, Pastor Alejandro. Hermanos queridos, hemos llegado al final de este estudio y nos despedimos no sin antes animarles a desarrollar esa confianza y fidelidad en el Dios eterno, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Nada sucede por casualidad, todo tiene un propósito, pero los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto significa que cuando estudiamos el libro de Daniel en este nuevo trimestre, nuestra fe debe fortalecerse y nuestra confianza tiene que incrementarse en las promesas de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Reciban un fuerte abrazo. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarlos en esta ocasión. Como ustedes saben, en este trimestre estaremos estudiando el libro del profeta Daniel a través de la lección de la escuela sabática. Por eso, GEM Editores tiene para ustedes libros que les pueden ayudar a complementar su estudio para aprovechar mejor la lección de escuela sabática. En su librería favorita tenemos este material, Simposio sobre Daniel, un material extraordinariamente bien hecho, compilado
por el Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General desde hace varios años y que es una verdadera joya sobre el estudio del libro de Daniel. Es un libro erudito, sin embargo, su lenguaje es muy accesible a todos nosotros. Este es un material que no puede faltar en la biblioteca de un estudioso de la profecía de la Biblia. También de la misma colección tenemos el don de profecía en las Escrituras y en la historia. Los profetas, el profetismo, sus orígenes, todos estos conceptos son necesarios para entender las profecías del profeta Daniel, y este material te va a brindar esa información. Y en algún momento te vas a topar con el tema del santuario en Daniel 8 y 9. Por eso este libro, una novedad de este año, la doctrina del santuario, te va a venir de maravilla. Este es un material muy bien hecho sobre el estudio del santuario, y este otro, Santuario y Salvación, del Dr. Roy Gain, son materiales que te van a dar el contexto necesario para estudiar el santuario en el libro de Daniel y que lo entiendas mejor y aproveches tu lección de escuela sabática. Sobre el libro de Daniel también tenemos estos otros materiales: Profecía Bíblica, una verdadera obra que nos ayuda a entender la cuestión lingüística, histórica del libro de Daniel. Por supuesto, no puede faltar Secretos de Daniel, del Dr. Jacques Doukhan, profesor de la Universidad Andrews, que es un material muy bien hecho, muy erudito, muy bien escrito y muy sencillo, al alcance de todos nosotros, para que comprendamos mejor la profecía bíblica. Y este libro, El juicio investigador, este es un tema fundamental en el libro de Daniel. Y este libro es una de las obras más completas sobre el tema del juicio investigador que se ha escrito. Marvin Moore ha hecho un trabajo muy bueno de investigación sobre el tema del juicio. Para los jóvenes tenemos este material, En qué creemos, sobre el estudio de Daniel para ellos, para adaptarlos. Si tú tienes jóvenes, tienes adolescentes, este trimestre hay que comprarles este material para aprovechar el estudio de la lección. Y este servidor ha escrito 2 libros que tienen que ver con el libro de Daniel. Este es el primero, Lealtad sin condiciones, que es un estudio sobre el libro de Daniel desde la perspectiva de la historia, de la pedagogía, de la educación, de la enseñanza, pero te va a dar mucho contexto histórico para que entiendas mejor el libro de Daniel. Y este es el más reciente que hemos escrito, Secretos Revelados, que fue presentado en el último concilio de la Asociación General. Es un material revisado por el doctor Ángel Manuel Rodríguez, que estuvo trabajando en el Instituto de Investigación Bíblica y que nos apoyó con la revisión de este material. Este es un libro que vas a disfrutar, porque tiene 27 capítulos ilustrados, con mapas, cuadros de información, mucha didáctica para que entiendas mejor el libro de Daniel y aproveches tu estudio. Así que en esta hora yo quiero invitarte a que complementes tu estudio de la lección con estos materiales que encontrarás en tu librería Gema más cercana. Que Dios les bendiga en esta hora.